Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago González, estudiante de la especialización en Patología de la Construcción de la Universidad Santo Tomás, y hoy vamos a hacer un recorrido por el barrio Fátima, Belén Fátima en la ciudad de Medellín, en el que vamos a ir reconociendo lesiones en las estructuras o elementos en concreto. Vamos a desglosar el por qué pasan esas lesiones, cuál es su proceso patológico y como a manera de contexto, este barrio está muy cerca del cono de aproximación del aeropuerto Olaya Herrera. Eso ha logrado que este barrio permanezca en el tiempo, ya que pues, los promotores de construcción buscan que los edificios tengan 10, 15, 20 niveles. Pues en este barrio, debido a la cercanía con el aeropuerto, solo se pueden edificios de hasta 5 niveles. Entonces vamos a empezar con nuestro recorrido. Bueno, nuestra primera lesión, nuestra primera parada es esta fachada. No, se nota aquí en la parte superior, en la parte más alta, vemos unas manchas negras, unas eflorescencias, ¿cierto? Notamos que ahí hay un bordillo y notamos también que la fachada es rugosa, ¿sí? Esa rugosidad, esos bordillos, esas hendiduras, pues facilitan la presencia de depósitos donde se empieza a almacenar el polvo, donde se empieza a almacenar la suciedad, se almacena el agua de lluvia, ¿sí? Y eso empieza a presentarse un mecanismo de deterioro de la fachada. Eso se hace muy evidente en la parte superior, pero adicional en el balcón. Nótese como el balcón tiene dos hendiduras, o sea, tiene una hendidura y arriba de la canaleta tiene otra hendidura. Pues esos espacios, esas cavidades, pues facilitan de mayor manera que se presenten esos depósitos, esos almacenamientos de polvo y de agua de lluvia, y se pues empieza a presentar una eflorescencia que empieza a expandirse y a presentar un daño. Hasta el momento pareciera que el daño es netamente superficial, pero de únicamente el pañete, pero podría llegar a presentarse un mayor daño al elemento en concreto, a los muros, y deteriorar mucho más la estructura. Recordando nuestra estación anterior, la de la fachada de color blanco con inflorescencias, esa fachada, en caso de que no se le haga la intervención adecuada, el mantenimiento, ¿cierto? Que se raspe el material que ya está defectuoso, que se haga una correcta impermeabilización, que se eduquen bien los lagrimales, pues puede pasarle lo que le pasó a esta vivienda. Notemos como en el nivel 3, en la parte, en lo que parece ser un muro de antepecho antiguo, que seguramente ese tercer nivel se construyó años después, seguramente ahí antes había una terraza. Entonces nótese como en esa parte inferior de las ventanas, eso que sería como ese muro de antepecho, había un acabado, había un pañete, había pintura, y ese material en algunas zonas ya no está, es decir, hubo una descomposición del material, una delaminación del material, un deterioro en el que el acabado ya no está, se tuvo un desprendimiento, y también vemos las mismas manchas negras que estábamos evidenciando en la anterior estación, en la anterior estructura. Aquí pues el nivel de deterioro es importante, ya que ese material está totalmente afectado, tienen que retirarlo y hacer nuevamente el pañete con una correcta aplicación y una adecuada impermeabilización de este. Siguiendo con nuestro recorrido por el barrio Fátima, aquí lo que tenemos es esta fachada, la que es de color gris. Nótese como en la parte superior de la fachada tenemos unos lagrimales, ¿cierto? Que son unos elementos en concreto que se colocan en la parte superior de los muros. Esos elementos son más o menos de esta forma, que son a dos aguas, y cuando se presenta un fenómeno de precipitación, el agua cae, se desliza o corre por el lagrimal, evitando que el agua tenga contacto con la parte superior del muro. Nótese como aquí en la esquinita, no hay lagrimal. Puede que el lagrimal se haya caído, puede que lo hayan quitado, pero por alguna razón el lagrimal no está. Ante la ausencia del lagrimal, el agua que cae ahí escurría directamente por el muro, empezaba a depositarse, empezaba a almacenarse, generando esa eflorescencia que tenemos ahí.
Ya con esa fluorescencia empieza un mecanismo de daño y pues lo podemos observar como de ahí para abajo también se alcanza a ver una leve mancha negra, tema muy diferente como ocurre en el 95-90% del muro, donde sí tenemos lagrimales y no se evidencian las mismas eflorescencias como si se presenta en esta esquina, donde está la ausencia del lagrimal. Bueno, aquí estamos en la iglesia. Este es un elemento en concreto, una columna, uno de los pilares de la iglesia. Vemos que hay un ataque biológico en la superficie, vemos la presencia de moho en esta zona. Nótese que la superficie del elemento es rugosa, también vemos algunas oquedades o unos poros. Esos vacíos, esos poros, esa porosidad de la superficie, pues es perfecta para que funcionen como una especie de depósitos. En esos depósitos se empieza a acumular partículas finas, polvo, suciedad, también se empieza a acumular agua. De hecho, pues vemos que aquí la caída de lluvia, de hecho en este momento está lloviendo, va a empezar a llover, vemos que cae el agua, o sea que esta es un elemento que está en contacto con el agua de lluvia ante eventos de precipitación y pues todos esos agentes propiciaron que hubiera una colonización biológica presentándose este moho y atacando la parte superficial del elemento. De hecho, aquí tenemos algo similar. Vemos como aquí hay una canaleta en la parte superior y ante eventos de lluvia, cuando el agua cae en el andén, ¿cierto? Vemos cómo cae en el andén, de hecho pues el ataque del agua ha degradado generando estas oquedades, pero adicional ante esa constante caída de agua ante eventos de lluvia se empieza a empozar, empieza a caer, se empieza a acumular y empieza a generarse una colonización biológica como es esta mancha de color verde que estamos viendo. Aquí estamos con otra lesión en el barrio Fátima, en este caso estamos con un poste de luz. Evidenciamos en este poste que hay 4 puntos, 1, 2, 3 y allá arriba vemos el cuarto punto donde se ve el acero de refuerzo expuesto, pero también vemos que el acero de refuerzo está totalmente corroído. Seguramente lo que pasó acá fue un fenómeno de carbonatación. En esta zona el agente que actúa sería el CO2, ¿cierto? El mismo aire. El aire empieza a penetrar por el concreto, lo que se conoce como frente de carbonatación. Ese CO2 lo que hace es empezar a disminuir el pH del concreto. El concreto es un elemento alcalino y al reducirse ese pH o verse afectado el pH del concreto, en algún momento se pierde esa capa pasivadora que tiene el elemento y el acero se vuelve vulnerable a un evento de corrosión, tal como lo estamos evidenciando en este momento. Cuando el acero ya se corroe, él lo que tiende es a expandirse, ¿cierto? Volumétricamente se expande y en ese momento de la expansión del acero empieza pues a fracturar el elemento de concreto. Aquí se ve que claramente todo este tramo se desprendió por una expansión del acero de refuerzo. Aquí vemos todo este agrietamiento y se ve generalizado en varios puntos del poste de energía. Bueno, seguimos nuestro recorrido por el barrio Fátima. Aquí lo que tenemos es una casa de un nivel. Vemos aquí en la fachada, vemos como hay una hinchazón de lo que sería el pañete de la capa superficial de la casa. Vemos que en esta hinchazón seguramente es por presencia de agua, es decir, esto es una humedad. Ahora bien, de dónde proviene la humedad? Si vemos que la parte superior está en buen estado. Nótese que aquí hay una zona verde, ¿cierto? Hay suelo, hay zona vegetal también, hay una zona verde. Entonces, cuando hay eventos de lluvia, cuando se riega esta zona, pues el suelo tiene esa humedad y pues esa humedad al estar en contacto con la estructura, si esta no está debidamente impermeabilizada, ¿cierto? Empieza a generarse un ascenso capilar del agua por el material. Recordemos pues que los elementos son porosos, ya sea concreto, ya si el muro, si es un muro de mampostería, ¿cierto? Sin importar qué material sea, él va a tener una porosidad, por ahí asciende el agua que está presente en este suelo y el primer efecto que vemos es una hinchazón del pañete o de la capa superficial. Este daño pues la verdad
Lo único que se tiene que hacer quitar esa capa, se tiene que raspar y volver a organizar el muro con pintura, pañete, estuco y hacer una correcta impermeabilización para atacar la causa raíz de la humedad. Seguimos con la misma causa de la humedad por ascenso de capilaridad. Aquí estamos en la misma fachada, pero en otra zona. Vemos el mismo funcionamiento, pero adicionalmente también unos agrietamientos en la parte inferior. Podemos observar que esos agrietamientos son por el mismo fenómeno y muy posiblemente estos agrietamientos son netamente superficiales. Bueno, ese ha sido el recorrido de las lesiones observadas en el barrio Fátima en la ciudad de Medellín. A manera de resumen, vimos lesiones relacionadas a la humedad en las fachadas por el agua de lluvia, también vimos lesiones asociadas al ascenso por capilaridad de los elementos, eh, también vimos carbonatación y vimos ataques biológicos como la iglesia por presencia constante de la humedad. Muchísimas gracias y eso es todo.